dando una presentación del ingeniero Pedronel. El ingeniero Pedronel es la persona encargada de dar esta conferencia el día de hoy. Entonces el ingeniero Pedronel es ingeniero civil, graduado de la Escuela Colombiana de Ingeniería, es un magíster en estructuras de la Universidad de los Andes y adicionalmente realizó un doctorado en la Universidad de Texas en Austin. Actualmente se desempeña como profesor en el área de estructuras y materiales en la Escuela Colombiana de Ingeniería, en cursos tanto de pregrado como de posgrado. Adicionalmente, el ingeniero Pedro se desenvuelve como miembro del American Concrete Institute, tanto en la parte internacional como en la seccional Colombia. También para esta misma institución, el ingeniero se desempeña como examinador de certificaciones de anclajes. Y entonces vamos a dar inicio a esta conferencia, anclajes al concreto, variables a tener en cuenta en el diseño y la instalación de anclajes adheridos. Entonces, ingeniero Pedronel, adelante. Bueno, muchas gracias, Luis. Buenas tardes. Bueno, muy bien. Entonces, como el título dice, pues aquí vamos a hacer solo algunas consideraciones para el diseño y la instalación de anclajes adheridos. Es decir, básicamente vamos a hablar de unos aspectos, pues más bien como básicos, como conceptuales, porque pues obviamente en una obra pues no alcanzamos a más. Entre otras cosas, pues aquí en la escuela damos un curso más o menos de 24 horas para este tema. Pero bueno, los anclajes al concreto se utilizan muchísimo, ¿no? Ahí ven ustedes tres ejemplos. Aquí pues para un izaje temporal, aquí en la reparación de un puente, ¿no? Son anclajes post instalados. Aquí en el lado derecho estamos viendo unos anclajes preinstalados para una base de algún elemento metálico. También se utilizan, por ejemplo, en reparaciones de elementos de concreto. Aquí estamos viendo a la izquierda, pues un instalador en el momento en que está aplicando aquí un epóxico para instalar unas barras de reforzamiento. Al lado derecho es un encamisamiento ahí de una columna, de una viga, y también pues se utilizan estos anclajes adheridos para anclar algunos de estos elementos. Entonces, pues como ustedes ven, los anclajes en general y los anclajes adheridos en particular, pues se utilizan muchísimo. Entonces, la charla pues se va a componer, vamos a hablar de estos cuatro temas. Entonces, primero una breve introducción, después voy a hablar un poquito del diseño de anclajes, de qué se debe considerar, después algún detalle o algunas cosas importantes del comportamiento de los anclajes adheridos y finalmente la certificación para instaladores de anclajes adheridos que hace el Instituto Americano del Concreto. Bueno, entonces, por un lado, tenemos los diferentes sistemas de anclaje resumidos en este imagen. Entonces, por un lado están los anclajes preinstalados, que como su nombre lo dice, pues son anclajes que se instalan antes de fundir el concreto. Por otro lado están los anclajes postinstalados, que pueden ser adheridos o pueden ser mecánicos. Entre los mecánicos pues están los de expansión, sobreperforados, atornillados. Ahorita en la siguiente diapositiva pues vamos a ver unas imágenes. Y entre los anclajes adheridos pues están los que se llaman químicos, que son los que utilizan adhesivos químicos, o están pues los que utilizan grouts cementicios, que pues también entran en esa categoría. Entonces, los anclajes preinstalados, perdón, ahí ven unas cuatro ejemplos de anclajes que se instalan, repito, antes de que se funda el concreto. Y estos anclajes, pues aquí ven ustedes, se está instalando, esta es la instalación de un anclaje preinstalado. En este momento, pues se está hasta ahora colocando ahí dentro de esta, no sé, dado de cimentación, creo yo. Y a la derecha, pues ya ven ustedes la instalación de un gran tubo de acero que se está anclando a esa base de concreto mediante esos anclajes preinstalados.
Y pues como ustedes saben o como ven en las imágenes, pues la precisión pues se vuelve un tema fundamental aquí, porque donde un tornillo de estos se corra unos poquitos milímetros, pues ya no va a quedar, ya no va a coincidir con el hueco y pues eso sería un gran problema. Y por eso pues en general se deben usar plantillas para asegurar que los anclajes quedan en la posición adecuada para no tener problemas posteriores. Aquí pues hago un comentario adicional. Y es que los anclajes con cabeza, como por ejemplo este, son mucho más eficientes que los anclajes en J o en L y los anclajes en J como los dos de la mitad de acá. Y lo menciono porque es que estos son muy utilizados, ¿no? Entonces, pues he encontrado que no son muy eficientes, ellos tratan de desdoblarse, en fin, y finalmente los anclajes con cabeza como el de la izquierda o como este de la derecha son mucho más eficientes, ¿no? Simplemente como para que lo tengan en cuenta. Bueno, hablando de anclajes ya adheridos, entonces, pues como les decía, están los que llamamos químicos, que utilizan pues adhesivos químicos, ¿no? Que pueden ser epóxicos, acrílicos, en fin. Y los grouts, digamos que la gran diferencia, o una de las grandes diferencias es que estos de grout requieren agujeros mucho más grandes que el tornillo, mientras que los adheridos, los químicos, requieren pues unos agujeros un poquito mayores que el agujero, ¿no? Entre los mecánicos, aquí muestro uno de expansión, que básicamente funcionan por fricción, ¿no? O sea, este elemento que es como una cuña va entrando acá, abre estas camisas, ejerce una presión sobre las paredes y por fricción pues se sostiene el anclaje. Hay otros que se llaman sobreperforados, como el de la mitad, en el cual pues hay un apoyo del anclaje sobre el concreto. Entonces pues estos no funcionan por fricción, sino por apoyo acá. Obviamente requieren unas tuercas, perdón, unas brocas especiales para poder abrir estos agujeros. Y están también los anclajes de tornillo, que son para cargas no tan grandes, pero pueden ser una alternativa interesante cuando son cargas no tan grandes, ¿no? Estos funcionan como los autoperforantes en madera, o sea, uno abre un agujero y después atornilla y ya el anclaje queda listo. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del diseño. El diseño de los anclajes adheridos eh, podemos hacerlo con el ASI 318-19 o ya en esto va a salir el 25 porque la NCR10 no cubre los anclajes adheridos. O sea, si ustedes miran con cuidado el capítulo de diseño de anclajes, sencillamente esto no aparece en la NCR10 y pues obviamente nos toca acudir a la 6318, ¿no? Entonces tener eso en cuenta, a pesar de que se utilizan muchísimo, no están en nuestra NCR10. Seguramente van a estar en la NCR, bueno, la próxima. Aquí resalto que los anclajes o pueden ser tornillos con rosca o pueden ser barras corrugadas, pero lo importante es que en general no sean lisos. Es decir, esa adherencia química entre los adhesivos y el acero realmente no es tan buena, o sea, no es muy fuerte. Entonces, realmente lo que transmite fuerzas del anclaje al adhesivo son o las roscas o los resaltes de las varillas, o sea, es realmente algo un poco más bien mecánico. Bueno, hablando de diseño, pues uno considera tres modos de falla. Uno, pues es la ruptura del acero, o sea, ruptura del anclaje mismo. Otra es arrancamiento del concreto, es decir, que el elemento de concreto se separa, una parte del concreto se separa del resto, y el otro pues ya es una falla de adherencia entre el anclaje y el adhesivo o entre el adhesivo y el concreto. Entonces miremos, bueno, antes de ver las fotos, pues aquí les muestro las ecuaciones que se utilizan
en el ACI o en la NCR10 para el diseño de anclajes, ¿no? Entonces, pues bueno, el primero, ruptura del acero, pues es básicamente área por esfuerzo, no hay ningún problema. Ya cuando aparece el arrancamiento del concreto, pues sí empiezan a aparecer un poco de términos ahí que pues ya los voy a describir y con la adherencia también. Pero digamos lo que quiero resaltar, porque pues obviamente no vamos a entrar aquí en detalles, es que esto tiene su complejidad. Es decir, esto no es tan como que usemos 15 veces el diámetro, utilicemos 20 veces el diámetro, ¿no? O sea, realmente hay muchos factores que afectan la resistencia a los anclajes. O sea, el tema no es tan simple, pues tampoco es tan complejo, pero hay que ponerle cuidado. Bueno, entonces aquí estamos viendo los tres modos de falla, repito. Aquí en falla del acero, pues es sencillamente que el elemento, varilla o tornillo se fractura o entra en fluencia. El otro que es el arrancamiento, que es este segundo de acá, pues ahí se ve que hay un cono de concreto, ¿no? Aquí ven un cono de concreto que se separa del resto del concreto, o sea, ahí hay una falla como de tensión del concreto, ¿no? Y ya estos tres son fallas por adherencia. Aquí en la primera, pues el adhesivo se desprende del concreto, en este otro, eh, creo que, bueno, en este se ve que es el, em, el perno que se desprende con respecto al adhesivo. Tal vez se ve mejor aquí abajo en este par de imágenes. Entonces aquí el adhesivo se desprende del concreto, en este el adhesivo se desprende del acero. Pero bueno, el caso es que hay una falla ahí de adherencia. A veces aparece un conito por allá arriba, pero nada que ver, es un cono ahí, llamémoslo secundario, que no es la causa principal, ¿no? Fíjense que a diferencia de estos, el cono de arrancamiento arranca o inicia desde la cabeza del perno. También hay una falla por hendimiento, que esa ocurre cuando los anclajes están muy cerca a los bordes. O sea, ustedes aquí ven un anclaje que está muy cerca al borde y pues eso básicamente genera ahí unas fuerzas de tensión que fracturan el concreto. O si están muy cercanos entre sí. Si los anclajes están muy cercanos entre sí, también se tiende a presentar esta falla de hendimiento. Digamos que es un nombre raro. Usualmente los estudiantes de pregrado nunca han oído esa palabra, entonces, pero se usa y la usamos porque es la palabra de la norma, ¿no? Hendimiento. Bueno, aquí ven una falla de arrancamiento de nuevo, o sea, ven el cono que se forma ahí, concreto que sale, o sea que aquí hay unos esfuerzos de tensión entre este concreto y el que queda allá abajo. Em, la resistencia básica de un anclaje que esté lejos de todo, o sea, un anclaje que esté lejos de los bordes, un anclaje que esté lejos de otros, se calcula con esto. Y digamos que aquí quiero resaltar que esa resistencia depende de la profundidad elevada a la 1.5. Es decir, que a mayor profundidad pues nos da mucha mayor resistencia, ¿no? Y depende también de la raíz cuadrada del concreto, em, que es pues como la resistencia a tensión. Em, cuando, cuando ocurre la falla de arrancamiento, que se forma este cono, para efectos de cálculo, esto sí es solamente cuestiones de cálculo, se supone, ¿no?, que esto visto en planta es un cuadrado. En la realidad, pues eso se parece de pronto más a un círculo, pero bueno, para efectos de cálculo y hacerlo fácil, eso es un cuadrado. Esta área se llama ANCO. Bueno, y menciono eso porque cuando tenemos un grupo de anclajes, o sea, 2, 3, 4 más anclajes, entonces pues la ecuación es esta, ¿no?, que ya la había mostrado antes. Pero pues simplemente miremos qué pasa con esto. A ver, aquí hay una relación de áreas. Entonces, esa ANCO pues fue la que mostré ahorita. Digamos que ANC es como el área real. O sea, si ese grupo de anclajes se,
sacar un pedazo de concreto, pues esa sería esa área real. La excentricidad ahí afecta, aquí hay un factor de excentricidad. Entonces, si hay excentricidad, pues ese factor es menor que 1. Si estamos cerca a un borde, este factor también se vuelve menos de 1. Si hay fisuración, entonces también este factor pues disminuye la resistencia. Y si hay hendimiento, pues entonces también eso disminuye la resistencia. Entonces, fíjense que todos estos variables, ¿sí? Distancia al borde, fisuración del concreto, distancias entre anclajes, nos terminan afectando la resistencia. Entonces, por eso, pues, fíjense que el asunto no es tan sencillo. Y pues miremos, digamos, sin entrar en cuestiones cuantitativas, miremos lo siguiente. Si ustedes tuvieran dos anclajes muy separados, pues digamos que este resiste N y este resiste N, pues la resistencia de los dos anclajes es 2N, ¿no? Si están bien separados entre sí. Pero si uno de esos anclajes está cerca a un borde, ¿sí? Por ejemplo, este está aquí cerca a un borde, pues miren que ya el área de ese concreto se reduce, ¿no? Porque aquí pues digamos que eh, ya no contamos con esta área de acá, o sea, el área se vuelve menor. Entonces, pues ahí esto va a resistir menos de N y la resistencia total pues va a ser menor que 2N, ¿no? Desde el hecho de estar cerca a un borde nos disminuye la resistencia. Lo mismo, si los anclajes están muy cercanos, pues esta área se traslapa y ya el área total es menor que 2 veces el área de cada uno y por lo tanto pues esta área se vuelve, perdón, esta resistencia se vuelve menor que 2N, ¿no? Es decir, anclajes que estén muy cerca entre sí, pues básicamente no tienen ninguna ventaja, ¿no? Terminan de pronto resistiendo hasta menos que uno solo. Mm, y entonces por eso a veces, ¿no? Debido a cercanías a bordes o separaciones, a veces resulta mejor, por ejemplo, tener anclajes no tan profundos, pero que estén lejos de bordes y que estén lejos unos de otros, que tener unos anclajes muy profundos y que estén muy cercanos o que estén muy cercanos a los bordes, ¿no? Y entonces, pues aquí miremos este ejemplo. Digamos que si tenemos un grupo de 4 anclajes, digamos en el caso de un pedestal, ¿no? Entonces, 4 anclajes en un pedestal, a una separación S entre sí, a una distancia del borde que se llama CA1. Y miremos qué puede pasar. Por ejemplo, si la profundidad de los anclajes es 200 milímetros y si la separación es muy grande y la distancia del borde muy grande, la resistencia total nos da 420. O sea que cada anclaje resiste 105. Pero si bajáramos la distancia del borde, por ejemplo, a 100 y la separación la dejáramos en 600, la resistencia total de los 4 anclajes sería 150. O sea, un poquitico más que este, solo un poquito más. Y si reducimos la separación entre anclajes a 400, la resistencia de todo el grupo es solamente 84. O sea, da menos que la de uno solo que estuviera pues suficientemente lejos de un borde o de los bordes. Y si hacemos el mismo ejercicio con 150, o sea, una profundidad más pequeña, efectivamente un solo anclaje resiste solamente 68, ¿no? Mucho menos que 105. Y pues el grupo, si están muy separados, etcétera, 270. Pero miren que si ya las separaciones y distancias son 100 y 600, esto ya nos da 175, que es mayor que estos 150. O sea, a pesar de que un solo anclaje resiste solamente 68, un grupo de 4 le va mejor que al grupo de 4 de 200 de profundidad. Y lo mismo pasa si reducimos esta separación a 400, ¿no? Esta resistencia da 100, que es mayor que 84. Entonces miren que a veces el asunto no es como tan directamente proporcional. O sea, ahí es bueno hacer como de pronto, no sé, una hoja electrónica y le permite a uno revisar esto.
pues de una manera que le sirva a uno mejor. La fisuración. Si el concreto está fisurado, disminuye la resistencia. Aquí a la izquierda ustedes ven las curvas de carga de unos anclajes en un concreto no fisurado, entonces pues dan unos valores. Esos mismos en un concreto fisurado, pues miren que dan como la mitad, ¿no? E inclusive pues menos de la mitad. Entonces, un anclaje en concreto fisurado, pues resiste menos que en concreto no fisurado. Bueno, en cuanto a adherencia, ¿no? Entonces, en cuanto a adherencia, ya la anterior era resistencia por arrancamiento, ahora la resistencia por adherencia. Esto, pues si recordamos por allá, curso de resistencia a materiales, digamos que la resistencia total va a ser igual al esfuerzo cortante por el área de la superficie de la varilla, ¿no? O sea, esta superficie. Bueno, digamos eso es razonable. Aquí entonces lo que quiero llamar la atención es que este esfuerzo cortante no está en la norma. Este esfuerzo cortante nos lo tiene que dar el fabricante. O sea, él es el que sabe cuál es el esfuerzo cortante de su producto, de su sistema. Entonces, pues esto nos toca sacarlo pues de una ficha técnica. Aquí pongo que hay que sacarlo de un informe de calificación. Y entonces miremos acá, ¿no? Antes de ver una ficha de estas, algo que es bien importante. Los sistemas de anclaje deberían ser calificados por una entidad independiente, ¿no? Es decir, no el fabricante mismo hacer los ensayos, sino una entidad totalmente diferente hacer o certificar los ensayos que haga un laboratorio, ¿no? Pero debe ser totalmente independiente para que pueda certificar, obviamente, el comportamiento de, en este caso, el sistema de anclaje. Esto implica una cantidad de ensayos tremenda, es decir, no vamos a entrar aquí en el detalle, pero el ACI dice que se deben hacer, bueno, una cantidad de ensayos, que eso es bastante costoso. O sea, una entidad, a una empresa le cuesta sus miles de dólares hacer los ensayos para calificar un sistema. Pero por otro lado, pues esto es lo que le da la garantía a los usuarios. Es decir, si el ICC nos dice, oiga, mire, es que el esfuerzo cortante de este anclaje es 10, pues uno tiene como la tranquilidad de que es 10 y no que es 8, que es 5, que es 4, ¿no? Eh, y entonces, pues desafortunadamente hay muchas empresas, personas que tienen productos que no están calificados, ¿no? Y que pues seguramente por eso pues son mucho más baratos que los calificados. Pero entonces el problema es que uno no tiene aquí ninguna garantía. Sí, es decir, ellos me pueden decir que este producto sirve para A, sirve para B, sirve para C, pero no hay ensayos que demuestren esto, ¿no? Entonces, digamos, sobre eso quiero llamar mucho la atención, porque yo creo que este es de estos casos en que lo barato sale caro. O sea, aquí realmente creo que se aplica muy bien ese dicho. Entonces, pues ahí estoy nombrando unas empresas, hay otras, obviamente, ¿no? Pues no puedo nombrarlas todas, pero estas que son pues de las más conocidas en el país, hacen esos procesos y pues, ¿no? Gastan buenas sumas de dinero en eso y bueno, por eso pueden sus productos pues ser un poco costosos. Entonces, como resultado de un ensayo, perdón, de una calificación de estas, en Estados Unidos, por ejemplo, el ICC, ahora hay otras entidades, no es la única, el ICC pues a veces, digo, genera este tipo de reportes de evaluación de un producto. Entonces, aquí estamos hablando de un cierto producto, dice anclajes adhesivos para concreto fisurado y no fisurado. Es decir, sabemos que este producto lo podemos usar ahí, ¿no? Entonces, pues este es un reporte, pues no sé, de unas 30 páginas, qué sé yo, ahí describen el producto, una serie de cosas. Eh, pero lo que quiero mostrar es esto, ¿no? Entre esas 30, 40 páginas aparecen estos resultados. Entonces, lo que quiero que miren es, miren, aquí aparece valores
de esfuerzo de diseño. Por ejemplo, aquí no sé si alcanzan a ver la manito esa, dice 4,3 para un cierto diámetro, aquí 3,6 para otro, aquí 2,7 para otro. Para un concreto seco, ahí está diciendo que este es un concreto seco, con una categoría de temperatura A, ¿no? Si ese concreto estuviera en una categoría B, esos esfuerzos, por ejemplo, serían mayores, ¿no? Sería 7,9, 7,5. Miren que son casi el doble de los de arriba. Aquí abajo aparece qué pasa si ese concreto está saturado con agua, ¿no? Y entonces también para los tres rangos de categoría, entonces aquí aparecen los valores. Fíjense que, por ejemplo, aquí bajan, ¿no? Del 7,9 que había aquí arriba para concreto seco, aquí bajamos a 6,7 y a 6,3 y así sucesivamente. Entonces, ahí quiero recalcar dos cosas. Una, el valor tenemos que hallarlo pues de un informe como estos o de los datos que nos da el fabricante, que obviamente deben estar respaldados por esto. Por otro lado, miren que hay una diferencia entre concreto seco, concreto saturado y concreto completamente lleno de agua, ¿no? En un agujero lleno de agua. Y por otro lado, el rango de temperatura a la cual está el concreto también influye bastante, ¿no? Ahí vieron que para categoría A, que son temperaturas altas, los valores son más pequeños que para la categoría B, que son temperaturas más bajas. Entonces, fíjense que hay una cantidad de variables aquí importantísimo, que es importantísimo tener en cuenta. Bueno, entonces ahí ya tenemos el valor de tau que vamos a usar acá. Pero vieron que varía muchísimo, ¿no? Como desde 8 hasta 3. Entonces, pues las diferencias pueden ser muy grandes, repito, dependiendo de si el concreto va a estar húmedo o seco, dependiendo de si las temperaturas pues son altas o bajas, en fin. Y entonces la resistencia de un grupo de anclajes por adherencia nos da una ecuación pues que se ve muy parecida a la otra, pero esos factores son diferentes. O sea, la ecuación se ve muy parecida, pero la manera de calcularlos, etcétera, es diferente, o sea que pues toca tenerlo en cuenta, ¿no? De nuevo, no entramos en detalles. Bueno, por aquí digo que adicionalmente cuando tenemos cargas permanentes grandes, ¿no? Cargas ahí todo el tiempo, esta resistencia además hay que disminuirla por 0,55. Ahorita más tarde vamos a ver un ejemplo ahí de lo que puede pasar cuando hay cargas permanentes en anclajes adheridos. O sea, básicamente la mitad de lo que ya habíamos calculado antes. El phi. No sé si ustedes están todos familiarizados con phi, pues los que son diseñadores estructurales sí, no sé si todos pues son diseñadores, pero el phi, ese factor de resistencia, pues ya no es un valor único. Digamos que si el acero es dúctil vale 0,75, si el acero es frágil vale 0,65, pero en el caso de arrancamiento y de adherencia, pues hay 6 valores distintos, ¿no? Entonces, aquí ya depende de si tiene una cosa que se llama refuerzo suplementario o si no lo tiene. Y depende de lo que aquí se llaman categorías 1, 2 y 3. Entonces, en categoría 1, por decir algo, estamos hablando de 0,75 para estas condiciones y en categoría 3 estamos hablando de 0,45 para otras condiciones. Eso de la categoría, paso a la siguiente diapositiva, depende de qué tan confiable sea la instalación o qué tan sensible sea la instalación. Digamos, digamos dos cosas. Una, si uno instala un anclaje hacia arriba, esa instalación es muy sensible comparada con un anclaje que se instala hacia abajo, porque hacia arriba, si algo queda mal, si no se llena bien, en fin, pues vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, digamos que ahí eso ya nos está definiendo la categoría. O la confiabilidad tendría que ver de pronto también con la confianza que uno tenga en quien va a instalar, ¿no? Es decir, si va a instalar un instalador que ha sido certificado, que ha presentado exámenes, pues yo puedo tener una confiabilidad media o alta.
Pero si la instalación la va a hacer una persona que hasta ahora está, que de pronto ni siquiera ha tomado algún tipo de preparación, no ha tenido ningún tipo de preparación en esto, o que no tiene ningún tipo de inspección, pues seguramente la confiabilidad es baja. Entonces, eso baja el fee casi que a la mitad, ¿no es cierto? Bueno, em, ahora miremos rápidamente algo de provisiones sísmicas, cosas para tener en cuenta. No está permitido hacer anclajes en zonas de rótulas plásticas. De nuevo, los diseñadores estructurales saben, quizás los constructores también, que en los extremos de vigas y columnas pues están las zonas de rótulas plásticas. Entonces, en esos sitios no deberían instalarse anclajes. En el caso de fuerzas sísmicas, casi que uno debería obligar a que quien falle sea el elemento de acero. Es decir, aquí básicamente queda prohibida o queda restringida la falla por arrancamiento o la falla por adherencia. O sea, no deben ser los modos de falla. Y entonces, por eso, para efectos de sismo, la resistencia del anclaje debe ser muy alta, ¿sí? O sea, para que no falle el anclaje mismo. Y entonces, por eso las fuerzas se deben multiplicar por omega cero y además reducir la resistencia en un 25%. O sea, eso fuerza a que la falla no ocurra ni por arrancamiento ni por adherencia, ¿no? Obliga a que falle el elemento de acero, que pues debe ser lo que debe ocurrir en caso de fuerzas sísmicas. Bueno, muy rápido, refuerzo suplementario y refuerzo de anclaje. Eh, por ejemplo, cuando uno hace un pedestal, pues aquí hay un refuerzo que se coloca con la intención, o sea, es un refuerzo que tiene el pedestal que se coloca con la intención de ayudarle al sistema, ¿no? A que haya un buen anclaje. Entonces, si uno le pone un refuerzo cualquiera sin calcularlo, eso se llama refuerzo suplementario. Si uno ya calcula ese refuerzo, ¿no? Para que tome toda la fuerza de tensión del anclaje, pues eso ya se llama refuerzo de anclaje. Esa es como la diferencia entre las dos. Eso pues obviamente aplica solamente a anclajes preinstalados, ¿no? En general en posinstalados no, porque pues uno no puede saber en general dónde va a poner los anclajes. También hay que tener en cuenta las distancias al borde. Entonces, en principio, pues deberían respetarse estas, al menos, ¿no? Estas distancias al borde para evitar, pues, problemas como hendimiento, ¿no? Esas fracturas que mostré en una foto. O sea, para evitar, no tengo aquí la foto, pero esa que mostré en algún momento. Y bueno, y hay muchos otros temas, ¿no? Flexión y fuerza axial, mecánicos, preinstalados, anclajes a corte, en fin. Pero como les decía, allá en la escuela, pues damos en posgrado, pues un curso que dura como 24 horas para ver todos estos temas con cierto detalle, ¿no? Pero bueno, por lo menos pues estamos mostrando aquí una idea del asunto. Bueno, vamos para el tercer punto, comportamiento de los anclajes adheridos, o sea, aspectos para tener en cuenta sobre comportamiento ya como tal. Eh, los anclajes, pues tanto mecánicos como adheridos, pues son relativamente fáciles de instalar. O sea, hay que hacer una perforación, hay que hacer la limpieza del agujero, hay que aplicar el adhesivo en el caso de los adheridos, colocar el anclaje, dejar curar. En el caso de los torque, en fin. Entonces, pues eso en principio no debería estar tan complicado o no es tan complicado, pero si las cosas no se hacen bien, pueden pasar problemas como este. Entonces, en Boston, allá en Boston hay un gran túnel debajo del centro de la ciudad. En algún momento se cayeron unos paneles de concreto que estaban allá anclados al techo del túnel y desafortunadamente pues una persona, el carro está aquí debajo, una persona murió por eso. Y esta falla ocurrió 6 años después de la instalación, o sea, eso no fue a los días, fue a 6 años después. Y se encontró, o sea, ya investigando, pues vieron que había muchos otros anclajes. Aquí ven ustedes que están a punto de fallar. Miren, este anclaje ya se zafó
solo lo está sosteniendo este, aquí es al revés. O sea, esto si bien hubiera podido haberse caído también en ese momento o estaban muy cerca de caerse. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, hubo muchas causas de esta falla. Una es porque los adhesivos sufren de creep. O sea, el creep es esa deformación que sufren los materiales cuando se les aplica carga. Sí, por ejemplo, el concreto, la madera, obviamente los polímeros. Entonces, pues cuando hay una carga permanente, ellos se van deformando, deformando. Y entonces, en este caso, eso contribuyó a eso, ¿no? En esa época, pues estos sistemas eran relativamente nuevos y pues los diseñadores y de pronto ni siquiera los fabricantes conocían mucho del asunto, pero digamos que la conclusión fue que se usó un sistema que no era adecuado para el tipo de cargas, ¿no? Probablemente no fue culpa de nadie, en ese momento se supo, pero además encontraron deficiencias en la instalación. Entonces, conclusión, pues uno debe utilizar un sistema de anclaje apropiado a las condiciones de uno. Entonces, por ejemplo, si uno sabe que va a haber cargas permanentes grandes, porque aquí pues eran esos paneles, la carga está ahí todo el tiempo, pues pueden fallar por clip. Y desafortunadamente el producto que usaron fue el rojo y no el negro, ¿no? Entonces ese producto rojo tenía un clip grandísimo y pues desafortunadamente eso no se conocía y llegaron a eso. Bueno, y se encontraron fallas de instalación, entonces de pronto aquí se ve que este adhesivo no se adhirió al concreto, en fin. Y esto dio lugar a la certificación de anclajes de la CI, eso pues como 2010, 2008, algo así. Otro caso, en Atlanta, en algún puente, una baranda, esta baranda que está acá, también, cualquier día se cayó un pedazo. Esta baranda, repito, se cayó también como después de 7 años de instalada. Aquí, al hacer un análisis, una prueba con videoscopio de los agujeros, se encontró que, que en algunos el adhesivo no había curado. O sea, ustedes ven ahí que eso está todavía como en estado plástico. Miren acá, eso está brillante, ese adhesivo no curado. Entonces eso contribuyó pues al problema. Entonces se encontró pues que eso fue producido por epóxico que no se mezcló bien. Se supone que uno debe mezclar los dos componentes muy bien, mal proporcionado. Entonces en lugar de, no sé, 50-50% del uno y 50% del otro, pues había, yo no sé, 60-40, en fin. Y además pues perforaciones sin llenar completamente, ¿no? Todo eso se encontró ahí. Además encontró un anclaje liso. Recuerden que los anclajes no deben ser lisos, sino deben tener pues roscas o deben tener elementos que sobresalgan para poder transmitir las fuerzas. Todas estas variables que se ven ahí en la pantalla, no los leo, pero ustedes pueden ver ahí que todo eso en mayor o menor grado afecta el comportamiento y la resistencia de los anclajes, ¿no? Fatigas, mezclas, temperatura, etcétera. Entonces, pues hay que tenerlas en cuenta. Hablemos un poquito del método de perforación. Uno puede usar pues una broca sacar núcleos, por ejemplo, o podrían utilizar un taladro perforador común y corriente o un taladro de roca. Aquí, para un producto en particular, o sea, esto tampoco se puede generalizar a todos, pero aquí se ve que, por ejemplo, si el agujero se hizo con una broca sacanúcleos, la resistencia es mucho menor que con los otros sistemas, ¿no? ¿Por qué? Porque la broca sacanúcleos de pronto deja el agujero muy liso y entonces pues la transmisión de fuerzas no es eficiente. Entonces, pues en este caso lo que uno debe hacer es seguir las instrucciones del fabricante y entonces pues él de pronto va a decir, oiga, se debe usar un taladro de tal tipo. O de pronto hay algunos productos que sí permiten usar taladros sacanúcleos, pero eso debe decirlo explícitamente las instrucciones, ¿no? Si la perforación no está limpia, pues eso va a reducir la resistencia totalmente. Aquí ven ustedes a la izquierda
un agujero que se limpió bien, aquí se ve el concreto, aquí se ve el adhesivo y aquí se ve el anclaje. En el lado derecho alcanzan a ver aquí una capita de polvo y esa capita de polvo pues obviamente no permite que el adhesivo entre en contacto con el concreto. Es decir, casi que ahí da lo mismo que hubiera o no hubiera adhesivo. La limpieza de estas perforaciones en general incluye aire a presión y cepillos. Entonces uno debe también, siguiendo las instrucciones del fabricante, pues debe utilizar ambos, tal cual lo diga el fabricante, porque pues el aire a presión saca el aire que está suelto, pero el aire que, perdón, el polvo que está suelto. Pero el polvo que está pegado a las paredes, el aire a presión no lo saca. Entonces, para eso hay que usar un cepillo que entre con cierta dificultad y cierta presión para que lo suelte. De hecho, aquí ven un caso en el cual aquí había pues polvo inicialmente y pues obviamente al hacer el corte, pues ahí lo que quedó fue un vacío, ¿no? Y aquí ven ustedes la comparación, ¿no? De lo que pasa en resistencia cuando uno hace un procedimiento de limpieza correcto, digamos, se logra el 100% de la resistencia. Si hace la mitad del procedimiento, o sea, si en lugar de hacerlo dos veces lo hace una vez, pues digamos que se baja al 80%. Aquí, si solo se sopla pero no se cepilla, pues entonces de pronto se bajó al 60%. Y si no hubo absolutamente nada de limpieza, pues la resistencia se bajó al ni siquiera la mitad, ¿no? Al 40%. Entonces, no limpiar, pues o limpiar mal, pues puede significar que estamos teniendo la mitad de la resistencia de, el anclaje. Hay que asegurarse que el adhesivo quede bien mezclado, que sea de un color uniforme, porque si no, pues nos va a pasar lo del puente de Atlanta. Y eso es. Ahí lo que ustedes ven es ese anclaje que se salió porque el adhesivo no se había mezclado bien. Eh, en algunos casos, cuando se llena hacia arriba, es difícil, ¿no? Llenar bien la perforación. Esto es parte de un examen de esos de certificación, o sea, la persona que está tomando el examen está tratando de llenar bien esos tubos. Y aquí se ve la diferencia, ¿no? Lado izquierdo, un tubo que no quedó llenado adecuadamente. A la derecha, pues un tubo que sí quedó, se llenó bien, ¿no? O sea, una persona que aprobó esta parte del examen, una persona que la aprobó. Porque este aire que queda aquí, pues no tiene a dónde ir, ¿no? En una instalación hacia arriba o hacia el lado, pues ese aire, la única alternativa que tiene es quedarse dentro de la perforación. Entonces, pues eso obviamente va a generar problemas. Sobre la humedad del concreto, ya dijimos que entre más húmedo o saturado esté el concreto, más resistencia se pierde. Sin embargo, si ustedes ven un producto como el A en concreto seco funciona bien, en concreto húmedo se baja un poquito la resistencia, pero si el agujero está lleno de agua, esa resistencia se vuelve una fracción, ¿no? De esa resistencia. Mientras que, por ejemplo, el producto D, pues sí baja la resistencia, ¿no? Pero pues no se baja tanto. Entonces, si uno sabe que va a hacer anclajes en concreto, que va a estar húmedo, que va a estar saturado, que está lleno de agua, pues uno debe buscar un producto que se comporte como el D y no como el A o como el C, por ejemplo, ¿no? Con la temperatura del concreto pasa igual, ¿no? A medida que aumenta la temperatura, pues la resistencia de los anclajes o de los adhesivos disminuye, pero de nuevo, pues de pronto uno trata de usar un producto cuya resistencia no se vea tan afectada como otros, ¿no? Porque fíjense que este producto, por ejemplo, el C, a partir de 40 grados, pues tiene una pérdida acelerada de resistencia. Entonces, si uno, por ejemplo, va a hacer un anclaje en un concreto en tierra caliente que además le da el sol de la tarde, pues ese concreto puede estar en un momento dado a 60 grados, ¿no? Con la fisuración igual, aquí vemos el comportamiento de tres productos en concreto fisurado. De nuevo, pues todos pierden resistencia, pero el producto A pues pierde menos resistencia que el B y que el C. Entonces, pues uno debería usar, por ejemplo, el producto A si va a trabajar en concreto fisurado. Esto ya es para los diseñadores. Entonces la idea es que uno debe diseñar, debe especificar el sistema de anclaje.
Digamos que usualmente ponemos en los planos utilizar el producto tal o parecidos o similares. Eso digamos que no es una especificación adecuada porque uno pues debería especificar más detalles, ¿no? Si va a haber cargas permanentes, si no hay cargas permanentes, si la humedad, si la temperatura, en fin, todo eso debería especificarse en los planos para que pues el constructor pues efectivamente pueda conseguir un producto que satisfaga esas necesidades. Bueno, en Estados Unidos, la ACI 318 exige que para ciertas instalaciones los instaladores deberían deberían ser certificados, ¿no? Deberían ser certificados. Y en algunas otras instalaciones recomienda inspección continua. Bueno, no entramos en los detalles, pero la NCR 10, por ejemplo, no dice nada de eso. Entonces, pues aquí podemos instalar los anclajes cualquier persona puede hacer la instalación de un anclaje. No se hace de pronto en muchos casos inspección o no se hace inspección continua y pues digamos que eso pues no debería ser, ¿no? Em, Pasamos acá. Entonces, finalmente, ya terminando, la seccional colombiana de la ACI hace un examen para los instaladores de anclajes adheridos. Ese es un examen que viene de Estados Unidos, es decir, aquí pues en Colombia se aplica, pero la calificación del examen escrito se hace en Estados Unidos y el examen práctico pues se hace de acuerdo a los requerimientos de ellos. Este examen tiene una parte escrita y tiene una parte práctica, ¿no? Entonces, en la parte escrita, pues se les hacen preguntas de todo esto, ¿no? Diferentes sistemas sobre la limpieza, sobre cómo se colocan, como efectos de una mala colocación, en fin. O sea, ellos deben leer un libro y deben contestar sobre eso. Este, pues, es el material de estudio que ellos envían. Viene en español. O sea, este aquí salió en inglés, versión en inglés, pero viene esa en particular viene en español. El examen práctico, pues cubre dos partes. Una es instalar un anclaje hacia abajo. Entonces la idea es que tiene que hacer la perforación, la tiene que limpiar, debe colocar el adhesivo, debe instalar el anclaje, el cual debe quedar a una profundidad adecuada y debe quedar con una inclinación también adecuada. Y el otro examen, o la otra parte del examen práctico, es llenar un tubo hacia arriba con adhesivo, no lo ve, o sea, la persona que está tomando el examen está tapada, él no puede ver aquí los tubos, pero debe hacer el procedimiento de tal manera que lo llene correctamente. Ahí ven un ejemplo de un tubo de estos que se llenó correctamente. Si alguno, pues en un momento dado tiene interés, entonces en la seccional colombiana del ACI, pues les pueden dar información sobre esto. A pesar de que este es un examen para instaladores, yo diría que la mitad de los que lo han tomado han sido ingenieros, ¿no? Porque pues ahí de todas maneras hay muchas cosas que vale la pena mirar. Se está trabajando, ¿no? La idea es que pronto estamos pensando en hacer un curso para inspectores de anclajes, que ese sí está dirigido a ingenieros, ¿no? O sea, para el ingeniero, el residente, el supervisor, no sé, el interventor. Entonces, pues la idea es que ya esperamos que en unos pocos meses ya lo estemos ofreciendo. Y bueno, con esto termino. De nuevo, pues lamento la interrupción que hubo, que ni me di cuenta. Y bueno, si hay preguntas, pues de pronto alcanzamos a contestar algunas. Pero de nuevo, pues muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Nos hace una pregunta David Santiago. Pregunta, ¿hay algún tipo de anclaje que no sufra de creep? Los anclajes mecánicos no sufren de creep. Digamos que el creep, pues es muy de los anclajes adheridos. Algunos anclajes mecánicos, bueno, los anclajes mecánicos en principio no tendrían creep, aunque sí podrían presentar deslizamiento, ¿no? Pero ya es un fenómeno un poco diferente. Muchas gracias a todos los participantes por haber asistido a esta conferencia. Esperamos que haya sido de su agrado y de su utilidad.
Buenas noches para todos.